El mal de ojo. Historia escrita por Laura A.B. Siempre escuché hablar del mal de ojo por mis padres, y sobre todo mi abuela. En el pueblo en donde vivía, era muy común que los bebés desde que nacían fueran protegidos por una pulsera con un amuleto que les decían llamar el ojo negro. Total, eso para mí no tenía importancia, porque siempre pensaba que solo eran creencias de la gente que vivía en los pueblos. Yo vivía en la ciudad desde que me mudé a estudiar medicina. En la facultad conocí a Carlos, con quien me casé, y al mes estaba embarazada. En ese momento no pude tomar mi servicio social, así que esperé a que naciera mi bebé para seguir con los trámites de la carrera. Después de unos meses pude tomar el lugar donde llevaría a cabo mi servicio social, y justamente fue en un pequeño pueblo que se encontraba en una sierra del estado, a unas 9 horas de la capital donde me encontraba residiendo. Cuando Carlos se enteró de la noticia, decidió irse conmigo. Así que al día siguiente partimos rumbo a la sierra para hacerme cargo del servicio médico del pueblo. Al llegar observamos que el lugar prácticamente era un monte, sin caminos que indicaban la llegada al centro de la comunidad. Miramos para todos lados, pero no había tampoco transporte, y a lo lejos se veían una que otra casa que estaban distribuidas a una gran distancia. Disculpe, ¿en dónde queda el centro médico de esta comunidad?, le dije a un viejito que caminaba con guaraches, y mientras que con un bastón se sostenía. Uy, no, está muy lejos de aquí, como a 3 horas a pie siguiendo esa vereda. Señala un espacio que se veía abierto por la hierba. Entonces, ¿no hay algún transporte que nos lleve hasta ahí?, le dije haciendo una pausa, mientras observaba todo el paisaje, que a decir verdad estaba muy hermoso. Aquí no hay transporte de esos que son camiones. Solo viajamos en mula. La única que tiene un carrito es doña Berta, pero nadie se acerca con ella. Me dice al oído: dicen que ella es mala. No creo que una mujer sea mala, dijo Carlos. Además necesitamos a alguien que nos lleve al centro de la comunidad. Está a punto de oscurecer. Al ver que Carlos insistió para que pidiéramos los servicios de aquella mujer, no dudé en aceptar, y le pedimos al viejito amablemente que nos indicara en dónde podíamos encontrarla. Sin embargo, cuando nos dimos la vuelta para buscarlo, él ya no estaba. Nos miramos preguntándonos, ¿ahora qué vamos a hacer? En ese momento pasó un niño que iba montado en un burro, arriando unos borregos. ¡Hey, niño!, le gritamos fuerte. Él se volteó al momento que nos escuchó hablar. ¿A dónde vas, niño?, le dijo Carlos. Voy para allá arriba a cuidar mis borregos. ¿Conoces a la señora Berta? ¿La que tiene un coche?, respondió. Sí, sé dónde está su jacal, pero no vamos allá. Mi papá me regaña. Al ver que el niño no nos iba a querer ayudar, Carlos le ofreció unos billetes a cambio que nos llevara con esa mujer. El niño, al ver el dinero, mostró una expresión de asombro, y después de permanecer pensativo unos segundos, aceptó en llevarnos a la casa de esa señora. Bueno, los llevo para allá. Nomás arreglo mis borregos para que no se me vayan a ir. Serafín, te quedas a cuidarlos, le dijo a su perro criollo de color naranja, quien se acercó hasta donde estaba la manada de borregos. El pequeño nos indicó por dónde caminar.
Lo seguimos de inmediato cargando nuestro equipaje. Luego, al ver que no aguantábamos, nos ofreció amarrar nuestras cosas en su mula. Caminamos entre aquella vereda que se encontraba cerrada por un montón de hierba. El niño, muy astuto, iba abriendo paso con un filoso machete. Era increíble cómo a su edad podía hacer uso de una herramienta que al menos para mí era muy peligrosa. Ya llegamos. Ahí está su casa. El niño señaló un viejo jacal de madera. Afuera estaba un auto Tsuru, como del año 90, un poco viejo y oxidado. Carlos le dio unos billetes al pequeño, y este los tomó saliendo a toda prisa montando en su mula. Nos acercamos hasta la puerta. Al parecer estaba entreabierta. Alrededor había varios árboles de cerezos rojos. Al tocar, nadie nos respondió. Entonces abrimos para entrar, y justo cuando dimos unos cuantos pasos, una voz nos interrumpió. ¿Quiénes son ustedes? Lo siento, señora, pero la puerta estaba abierta, dijo Carlos muy apenado. Solo buscábamos a la dueña de ese auto, añadí. Es mío, nos dijo en tono molesto. ¿Qué es lo que desean? Queremos saber si nos podría llevar al centro médico de la comunidad. Lloraba mi bebé en esos momentos. Ella se acercó hasta donde yo me encontraba, miró al bebé y le tocó una de sus manos. Entonces mi pequeño comenzó a llorar. De inmediato me di la vuelta saliendo de la casa para consolarlo. No sabía por qué aquella mujer me había ocasionado un fuerte escalofrío, y creo que al bebé también. Es un bebé muy lindo. Ella se acercó con una sonrisa. ¿Puedo abrazarlo? A mí me gustan mucho los niños. Creo que no será posible. Al parecer no se encuentra muy bien. Intenté evitar que se acercara a mi hijo. Cuando le negué que se acercara al bebé, vi en su rostro que había una severa expresión de enojo que no lo podía ocultar. Intentó mostrar una sonrisa, pero con su tono de voz era evidente que ella estaba muy molesta. Entonces traté de decirle a Carlos que mejor nos fuéramos a buscar otra manera de llegar. Sin embargo, la tarde estaba cayendo y ni siquiera teníamos un lugar para quedarnos. Es un bebé muy hermoso, pero no deben de consentirlo mucho. Luego se vuelven intolerantes. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir? Miré a Carlos, que no le simpatizó el comentario. Bueno, no tiene importancia. ¿A dónde quieren que los lleve? Si nos damos prisa, podemos llegar antes de que oscurezca. No les recomiendo que anden de noche por estos caminos. Nunca se sabe qué podrían encontrar. ¿Hay lobos o algo así? Le contesté. Peor que eso, criatura. Peor que eso. Frunció el ceño. Nos subimos a su viejo auto, el cual tenía un olor medio feo. Abrí entonces la ventana, y cuando la señora de nombre Berta se dio cuenta, solo dijo una palabra. Uno se acostumbra al olor. Una chispa de energía sacudió mi cuerpo al ver en el rostro de Berta una expresión macabra mientras iba conduciendo. Le pregunté entonces si faltaba mucho para llegar, y nos respondió que unos cuantos minutos. Ella comenzó a acelerar la velocidad por un camino lleno de piedra. El auto se sacudía con violencia, mientras que las llantas comenzaron a rechinar por ser forzadas para avanzar. Carlos me quedó mirando, mientras que el bebé estaba inquieto y comenzó a llorar. Yo trataba de calmarlo, pero de pronto
Sus gritos provocaron que Carlos le pidiera a la señora que bajara la velocidad. Ella, al notar molesto a mi esposo, hizo caso omiso a la petición, pero en esos momentos algo pasó corriendo por enfrente y el auto se detuvo. ¿Qué fue eso?, exclamé. Debe ser un animal. Ya casi está oscuro, dijo Carlos. La señora no dijo nada y continuó manejando. Después de 10 minutos íbamos entrando a la comunidad, donde se encontraban unas cuantas casas separadas, y conforme íbamos avanzando, la gente se asomaba de sus casas y de inmediato se encerraban como animales ahuyentados. «Es aquí», dijo doña Berta. «Gracias», le respondí, calmando a mi bebé que no dejaba de llorar. Lo puse en los brazos de mi esposo, mientras buscaba dinero para pagarle a la mujer. En eso ella se acercó con él y comenzó a tocarle los cachetes y a darle un fuerte apretón. El bebé gritó de dolor. «¿Qué le pasa?», gritó Carlos, empujando a Berta al suelo, provocando que se golpeara la cabeza. «Te vas a arrepentir», contestó la mujer, con una expresión de furia que no podía controlar. «Váyase». Le ayudé a levantarse, dándole el dinero que le debíamos por habernos llevado hasta la clínica del pueblo. El bebé seguía llorando. Yo me acerqué para consolarlo, mientras veía a Berta que se marchaba en su viejo auto. Pero antes asomó su cabeza por la ventana. Escupió saliva 3 veces, pronunciando unas palabras extrañas, que la verdad no entendí nada. Luego desapareció entre la oscura noche. Sentí que la piel se me erizó de los pies a la cabeza, y creo que a mi esposo le pasó lo mismo, porque miré que se frotaba los brazos, y en ese lugar no hacía frío. ¿Sentiste eso?, me dijo asustado. Sí, era algo extraño. Fue como un frío que me recorrió por todo el cuerpo. Bueno, dejemos eso olvidado. Vamos a entrar a la clínica. La oscura noche aquí sí que me da miedo. En ese momento que entramos a la clínica, escuché que mi bebé balbuceaba con alguien, como si intentara comunicarse, y extendía una de sus manitas. Lo miré y sonreía en una dirección por donde se fue esa mujer, pero estaba muy oscuro que no se veía nada. Las luces eran demasiado tenues que apenas si apreciábamos el exterior. «¿Qué pasa?», le dije a mi bebé. Él solo balbuceaba y seguía extendiendo las manitas hacia la misma oscuridad. «Vamos adentro», dijo Carlos, mientras le daba al bebé para poder revisar el interior de la pequeña clínica, que estaba conformada por un consultorio, la recepción y 2 filas de bancas ya viejas. Ahí solo se encontraba la señora Ana, que era la que se encargaba de la limpieza, y ella, al vernos llegar, tomó sus cosas de inmediato, pues solo nos estaba esperando. Antes de irse le pregunté en dónde nos íbamos a instalar, mientras que ella solo me dijo: «Dentro de 1 hora vendrán por usted para llevarlos a una pequeña casa cerca de aquí». La señora salió corriendo despavorida de la clínica, como si estuviera asustada. Se notaba el nerviosismo en sus ojos, y miraba para todos lados cuando iba saliendo por la puerta. En un instante, ella ya no estaba. «¡Qué gente tan rara!», murmuré. Me puse a revisar el expediente que se encontraba en el consultorio, mientras que Carlos estaba impaciente por tener un lugar en donde descansar. La bebé comenzaba a llorar, y al ver que el tiempo había pasado,
Me comencé a preocupar. En ese momento nadie había llegado a recogernos, y tampoco se veía gente pasar por el lugar, siendo aún temprano como en la ciudad. Me quedé pensando en qué hacer para pasar la noche, mientras las horas pasaron y nadie más entró por la puerta. Me dispuse a acomodar unas mantas en el suelo para que pudiéramos al menos descansar. Justo en el consultorio había una ventana que daba al exterior. Se podían mirar a lo lejos unas pequeñas luces que se suponía que eran de unas casas, pero de pronto estas empezaron a ser mucho más grandes y se elevaron hasta el cielo. Sorprendida, observé el movimiento de aquellas bolas grandes que se desplazaban de un lugar a otro, hasta que éstas se detuvieron y bajaron al suelo. Ahí ya no las vi más. Luego, al darme la vuelta, sentí que algo pasó corriendo de la ventana. Al mirar nuevamente, ahí afuera estaba un bulto negro, como la sombra de una persona que estaba de pie. Abrí el vidrio para gritar: ¿quién está ahí? Pero ese bulto comenzó a moverse hacia la oscuridad, y en unos segundos ya no estaba. Me asusté mucho, pero no le dije nada a mi esposo para no preocuparlo. Solo me dirigí hacia la puerta de la clínica para ponerle un candado, y así sentirme mucho más segura. Como estábamos muy cansados, nos quedamos profundamente dormidos. En esos instantes sentí un aliento muy caliente a la altura de mi cuello, y la bebé comenzó a llorar desconsolada. Rápidamente Carlos encendió la luz, y mi pequeña tenía una manchita roja en su cachete, como si le hubiesen dado un fuerte apretón. Intentamos calmarla dándole leche, pero ella seguía llorando sin control. Así que la revisé todo el cuerpo y no tenía nada. Pero esa mancha en su carita, ahí seguía. Seguro le picó un animal, dijo Carlos. Al verle el cachete a mi bebé con más detalle, miré que tenía marcado un dedo. Estaba casi segura que eso era, pero como ya estaba muy nerviosa, no quise seguir dándome ideas e intenté calmar los llantos de la bebé con paracetamol. Media hora después, ella se durmió. A la mañana siguiente no despertaba por su biberón. Le moví y se encontraba un poco fría. Asustada desperté a Carlos y de inmediato la puse en la camilla para revisarla. Ella tenía síntomas de hipotermia. Era médico y no sabía qué hacer, así que recordé una práctica en la facultad y con eso logré que mi bebé reaccionara. «Mejor, ¿por qué no te regresas a la ciudad?», le dije a Carlos. «¿Quieres que me vaya y los deje solos?», me contestó. «No», le respondí. «Quiero que te lleves a la bebé de aquí. Creo que no es un buen lugar para ella. Mira el susto que nos acaba de dar». En esos momentos, alguien tocó la puerta. Eran las 8 de la mañana, y al abrir, era una señora como de 45 años. Ella nos quedó observando con curiosidad. Después sonrió y nos preguntó: «¿Quién de ustedes es el nuevo médico?». Carlos y yo nos quedamos mirando por el tono arrogante de la señora. Luego, en unos segundos me dirigí a ella para presentarme. «Soy yo. Mi nombre es Natalie. Mucho gusto, señora». Le extendí la mano, pero no aceptó el saludo. «Bueno, disculpen por no venir el día de ayer, pero ya no salimos después de las 6 de la tarde de nuestras casas. A esa hora te puedes encontrar a una de ellas, ni Dios lo mande. Se persigna con un rosario».
No quise preguntar a qué se refería, así que continuó hablando, hasta que al fin nos informó que nos llevaría a una de las casas para alojarnos. La seguimos por un camino empedrado. Ahí en esa comunidad había pequeñas casas de madera con lámina, una que otra de techo de losa, pero estas últimas se veía que estaban abandonadas. La gente comenzaba a salir de sus casas. Algunas de ellas se asomaban por la ventana, hasta que llegamos a una casita que estaba junto a un edificio de piedra que parecía un templo. ¿Esa es una iglesia?, le pregunté a la señora. No, solo es un viejo edificio que está abandonado. Siempre ha estado aquí. La señora, sin decir otra palabra, nos dejó en aquella casa que parecía una cabaña fea y sobre todo vieja. Cuando la busqué para darle las gracias, ella ya no estaba. Entramos al interior para recostar a Camila, mi bebé. Por alguna razón ella seguía muy inquieta y lloraba demasiado. Ya le había revisado y no encontraba alguna dolencia. Pensé que la hipotermia que había tenido repentinamente la había dejado con alguna molestia. Le hice su biberón y la recosté en un sillón viejo de la casa. La casa tenía una sola habitación con una cama. En la cocina había una pequeña mesa con 2 sillas para sentarse. Busqué un baño para darme una ducha, pero al no haber gas ni nada en que calentar el agua, me lavé solamente la cara para regresar a la clínica. Al llegar, ya estaba un joven como de 17 años, sentado en el escritorio de la recepción. Hola, me llamo Javier. Ayudo en la recepción de la clínica, me dijo sonriendo. Mucho gusto, extendí mi mano. Soy Natalie, la nueva doctora de este pueblo. En ese instante, sentí un fuerte dolor en la cabeza. Eran como punzadas que me estallaban por dentro. Caí al suelo desvaneciendo mi cuerpo, mientras que claramente miré al joven que me observaba con una sonrisa en su rostro, como si estuviese satisfecho. De pronto cerré mis ojos, sin saber qué pasó después. Desperté en la camilla de la clínica. Ahí, junto a mí, estaba la señora de la limpieza que nos había entregado las llaves de la clínica. Ella me miró, y en unos segundos después, escuché que Carlos llegó con Camila preocupado. ¿Qué sucede? Me levanté de la cama. Camila estaba durmiendo, y de repente despertó con un fuerte llanto sin que yo pudiera calmarla. Entonces le di de comer, le cambié el pañal y le revisé el cuerpo. Y mira lo que le encontré, mostrando la espalda de Camila. ¿Qué es eso? Me asusté al ver una especie de quemadura en la piel de mi bebé, y muy caliente. Cuando le tocaba la piel, ella lloraba desconsolada. Le apliqué entonces una pequeña pomada para calmarle el dolor, pero no podía entender qué era lo que estaba pasando. Miré a Carlos disgustada, pensando que tal vez él tenía la culpa, y sin querer la había quemado. Pero él me juró que no pasó nada, que ella solo dormía, y cuando despertó, ya tenía esa quemadura. De repente un aire helado invadió el consultorio, y cuando busqué al joven de la recepción, no estaba por ningún lado. Le pregunté a la señora de la limpieza por el muchacho, y extrañamente me dijo que no lo conocía, que nadie ayudaba en la recepción. Le describí al joven, pero insistió que estaba equivocada, porque en la clínica solo trabajaba ella con el doctor que la atendía.
Le entregué en los brazos de Carlos a Camila para que la llevara a casa. En el momento en que él se fue, sentí que alguien estaba en el baño, porque escuchaba que murmuraban. Cuando abrí la puerta no había nadie. Estaba yo sola en ese instante. Pasó la jornada y nadie se apareció por la clínica, ni un paciente que atender. Así que me fui, dejando a cargo de la señora quien estaba haciendo la limpieza del baño. En el transcurso del camino, saludé a varias personas, pero estas no me contestaron el saludo. Después pasé donde estaba una vereda, que llegaba hasta la entrada de esa sierra por donde nos trajo la señora Berta, quien al recordarla me daba escalofríos. Me fui caminando hasta la casa. Cuando ya casi estaba oscureciendo, de repente escuché que silbaron a mis espaldas. Al voltear para todos lados, no había nadie. Entonces el miedo comenzó a recorrer mi cuerpo y me eché a correr para llegar a la casa, donde me esperaba Carlos. Al entrar escuché nuevamente los llantos de la bebé. La tenía cargando para que cesara el llanto. ¿Qué sucede ahora?, le dije preocupada. No lo sé. Él temblaba. Desde que llegamos comenzó a llorar otra vez. Le apliqué la pomada y no me lo vas a creer. Cuando miré su espalda, la quemadura ya no estaba, pero comenzó a llorar sin parar nuevamente. Ya estaba a punto de ir a buscarte. Revisé de inmediato a Camila. Entonces, al descubrirle el cuerpo, miré que tenía una especie de mordida en su piernita derecha. Se veían claramente los dientes de una persona. «Carlos, ¿qué te pasa? ¿Tú mordiste a la bebé?», le dije enojada. «¿Cómo puedes pensar en eso?», me dijo desconcertado. «Camila tiene una mordida de una persona. Mira», le mostré la piernita. «Esto no puede ser posible. ¿Qué está ocurriendo?». En el momento de la discusión, tocaron la puerta de manera violenta y al abrirla no había nadie. Después de un segundo volvieron a tocar y pasaba lo mismo. No era absolutamente nadie. Hubo una tercera vez y esta vez mi esposo tomó el palo de la escoba y salió enojado diciéndole a quien estaba molestando que se fuera. En esos momentos escuché la voz de Carlos que decía: «¡Lárguense de aquí!». De pronto azotaron la puerta y miré que Carlos tenía la piel pálida y sus manos estaban heladas. «¿Qué te pasó?», le dije asustada. «Vamos, responde», le dije alterada. Él no dijo nada y se metió a la casa tapándose la cabeza con las cobijas. Yo estaba realmente molesta porque pensé que él había lastimado a mi bebé. Entonces lo dejé que se durmiera y yo me quedé en la cocina usando unos cartones y unas mantas. De pronto escuché, como a las 2 de la mañana, que caminaban por el techo. Me salí a asomar con paso sigiloso y al ver hacia el techo, ahí había un animal enorme en forma de ave, porque extendía 2 alas y caminaba de un lado a otro. No logré apreciar la forma en su totalidad, ya que la noche estaba muy oscura, pero en esos instantes oí los llantos de mi bebé y regresé a la casa corriendo. Ella lloraba desconsolada. Pensé que algo la había asustado porque no se callaba y estaba señalando en un rincón oscuro de la casa. Me quedé observando ese espacio oscuro y cuando la bebé cesó el llanto, claramente escuché que alguien murmuraba en la oscuridad: «¿Quién está ahí?».
dije temblando. Entonces 2 luces brillosas, como si fuesen unos ojos, se iluminaron, y en ese instante mi bebé comenzó a llorar sin parar. Al prender una pequeña lámpara, miré que ella estaba sangrando de una manita. Al revisarle, nuevamente estaba una mordida, pero mucho más profunda. Corrí a la habitación para despertar a Carlos, pero él no se movía. No sabía qué hacer más que prender todas las luces de la casa. Permanecí sentada en la cama junto a mi esposo que no despertaba, esperando el amanecer para poder irme de ese lugar, porque estaba segura de que ahí había algo que no era natural. Miré en el reloj que eran las 2 a.m. y no entendía qué estaba sucediendo, porque los minutos no corrían. Entonces revisé mi móvil y tenía la misma hora, al igual que el teléfono de Carlos. La bebé seguía llorando desconsolada. Le apliqué un calmante y curé su herida con una pomada. Ella después fue quedando tranquila y comenzó a dormir en mis brazos. De repente mis ojos se sentían muy cansados y comencé a quedarme dormida cargando a Camila. En ese momento sentí un aire helado que entró por una ventana. Al abrir mis ojos con dificultad, miré que una mujer de cabello largo, con pies que parecían de toro, sostenía a mi bebé en sus brazos y salió por la ventana volando. Desperté de golpe gritando: ¡Camila! ¡Camila! ¿Qué pasa?, dijo Carlos, calmando a la bebé que lloraba. ¿Mi bebé está bien? La acabas de asustar con tus gritos. ¿Por qué no despertabas anoche? ¿Qué viste afuera de la casa? ¿Cómo dices? Estás equivocada. Me miró desconcertado. No he salido para nada en la noche. Nos quedamos dormidos calmando los llantos de Camila. En unos segundos nos quedamos en un profundo silencio, al ver en el cuerpo de Camila una especie de símbolo a la altura de su pierna derecha. Era como la silueta de 2 lunas en forma invertida. Tomamos nuestras cosas y caminamos hasta la salida de la comunidad sin decirle a nadie. Cuando esperábamos en la estación, se acercó el mismo viejito que habíamos mirado antes. Nos vio preocupados y nos dijo: ¿por qué se van tan rápido? Los doctores de aquí no duran mucho. La bebé lloraba con descontrol y ya no sabía qué hacer. Seguramente ya le hicieron el mal de ojo, nos dijo acercándose. ¿Qué es eso?, le respondió Carlos. El mal de ojo es como una especie de brujería que le hacen a los bebés, porque parecen lindos o les desagradan a ciertas personas. A su vez tienden a hacerlos llorar con frecuencia y a lastimarlos levemente en una parte de su cuerpo. Pero existen bebés con el mal de ojo que han llegado a perder la vida, porque el trabajo de brujería es demasiado fuerte. En este lugar existen muchas brujas, y una de ellas es Doña Berta. Por eso nadie quiere ir a su casa. A ustedes ya les hicieron ese mal, y tendrán que revocar ese hechizo. De lo contrario, seguirán lastimando a su bebé. ¿Qué podemos hacer? Díganos, le dije. Vamos a mi casa, le haré una limpia, pero tienen que irse de aquí. De lo contrario, volverá a suceder. Aquel hombre nos llevó a su casa. Realizó un pequeño ritual limpiando a Camila con varios ramos de hierbas. Luego lanzó alcohol con fuego a las hierbas
y las llamas ardían tomando distintas formas macabras. ¿Ven ese rostro del fuego? Ella es Berta. Ya se dio cuenta que hemos eliminado su mal de la bebé. Ahora tengan, pónganselo en una de sus manitas. ¿Qué es eso?, le pregunté. Es el ojo negro, un amuleto que sirve para evitar el mal de ojo en los bebés como el de ustedes. Pero váyanse ya, antes que vuelvan a echar su magia en la bebé. De repente recordé aquello que escuchaba hablar sobre los bebés y los amuletos. Era lo mismo que nos estaba diciendo el viejito, y para ser sincera, nunca lo habría creído. Nos fuimos corriendo de esa comunidad. Jamás regresamos, y Camila poco a poco fue calmando su llanto. Al revisarle su cuerpo, las marcas de mordidas y las quemaduras ya no estaban, pero seguía en su piernita ese extraño símbolo que se había convertido en una cicatriz. Desde ese momento Camila lleva a todas partes aquel amuleto. Ella jamás volvió a llorar como aquellas veces, pero en mi caso fue lo contrario, ya que cuando estoy junto a mi bebé, oigo que me susurran en el oído, unas voces que me llaman para que regrese a ese pueblo donde conocí la existencia del mal de ojo.